Bienvenidos a este nuevo video y ahora vamos a trabajar con los decoradores. Así que vamos a empezar haciendo un nuevo archivo al que vamos a llamar de decoradores.py. Como siempre, vamos a poner estas dos primeras líneas y vamos a hablar un poco de los decoradores. Los decoradores son propiedades de clases y de funciones que nos ayudan a interactuar de una manera un poco más profunda y también de una manera un poco más curiosa con estas funciones y con estos pequeños pedazos de código. Los decoradores más comunes son classMethod, static method y property. Los decoradores, como ya mencionamos, que nos ayudan a trabajar de una manera más intuitiva y más a fondo con esos pequeños pedazos de código, se definen con un arroba seguido del nombre. Por ejemplo, arroba classMethod. Pero bien, vamos a pasar de lleno al código para que veamos cómo funcionan. Y el primero que vamos a ver es classMethod. Así que empezaremos definiendo una clase, class prueba. Vamos a poner nuestro objeto object y vamos a definir la función principal, que es def_init y self. Dos puntos. Y aquí no vamos a hacer absolutamente nada. Vamos a dejarlo limpio. Aquí en lugar de prueba vamos a poner prueba 1. Y vamos a ver el primer decorador, el cual es classMétodo o método de clase. Y vamos a ver un ejemplo sencillo con un saludo. Def saludo. Y ahora, mucho ojo, no vamos a usar el valor de self, que como mencioné, viene automáticamente declarado dentro de las clases, sino que vamos a usar otro método privado del lenguaje llamado CLS, o una abreviación de class o de clase, CLS, y vamos a recibir otro valor, por ejemplo, nombre. Y aquí vamos a imprimir. Hola, corchetes, vamos a usar format como siempre, y vamos a imprimir nombre. Ahora vamos a declarar este decorador. Arroba classMethod. ¿Y para qué nos sirve classMethod? classMethod es un decorador que permite a la función indicada ser llamada por una variable sin que ésta esté convertida en un objeto. Voy a poner una pequeña descripción. Nos ayuda a usar una función sin que antes la clase sea atribuida a un objeto. Y vamos a ver cómo funciona. Vamos a definir la clase principal, defMain, y la estructura. Y aquí vamos a usar esa función. Entonces, vamos primero a poner el nombre de la clase, que es prueba 1, y vamos a poner prueba 1 punto saludo. Esta variable no se usa, ya que al igual que self, es invisible para trabajar, así que la vamos a dejar automáticamente ahí. Y aquí, como vemos, estamos recibiendo un parámetro o un valor que se llama nombre, así que aquí vamos a mandarlo. Pero antes vamos a pedirle ese valor al usuario. Nombre es igual a raw input nombre. Y aquí lo vamos a mandar, nombre.
Si guardo y ejecuto Python decoradores.py, me pide el nombre y si se lo pongo, me dice hola José. Si nos damos cuenta, estamos accediendo directamente a esta clase y a esta función aquí. Pero esta clase no la estamos convirtiendo a un objeto. ¿Qué pasa si quitamos el class method? Si lo comentamos también y volvemos a ejecutar y pongo José, por ejemplo, me da un error de tipo. Gracias a class method podemos acceder a esta función sin la necesidad de convertir a prueba en un objeto. De lo contrario, veremos un error como el siguiente. Así que voy a comentar esta parte de acá. Y voy a descomentar class method. Otro decorador que vamos a ver es @static method. Y static method nos ayuda a poder usar una función dentro de una clase sin que ésta reciba argumentos. A diferencia de class method, static method sí necesita ser convertido primeramente la clase principal en un objeto. Vamos a verlo ahora. Por ejemplo, def saludo static y no vamos a pasar ningún argumento, absolutamente nada, ni siquiera self, cls o siquiera el nombre. Y aquí abajo vamos a poner print bienvenido. Aquí también voy a comentar lo del nombre. Y ahora voy a hacer un objeto. Por ejemplo, C es igual a prueba 1. De esta manera ya es un objeto. Y voy a acceder a saludo estático. Saludo static. Y es una función. Así que si guardo, voy a limpiar acá. Y si vuelvo a ejecutar, vemos que me dice bienvenido. Automáticamente está accediendo a este método que no posee argumento alguno. Si quitáramos este static method, voy a comentarlo, y si vuelvo a ejecutar, me da otra vez un error de tipo, que no tiene ningún argumento. Y es porque en las clases siempre debe llevar un argumento siempre y cuando no contenga una propiedad o un decorador como static method o como class method. Sin embargo, si se lo vuelvo a poner y vuelvo a ejecutar, vemos que ya funciona correctamente. Static method, vuelvo a mencionar, nos ayuda a acceder a una función que no contenga ningún parámetro. Esto lo vamos a ver mucho más adelante cuando entremos a la parte de hacking con Python. Voy a limpiar por acá. Y también voy a comentar esto de acá. Ahora el siguiente decorador que vamos a ver es property. ¿Y para qué nos sirve property? Property nos ayuda a que podamos trabajar con funciones como si fueran variables. ¿Y cómo es esto? Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Voy a definir una función que se llame def area círculo, por ejemplo. Y aquí voy a recibir self. Y aquí voy a poner el decorador, que es property. Y aquí, en este init, voy a estar recibiendo radio también. Radio. Y self.radio va a ser igual a radio. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a retornar un valor, return. Y como sabemos,
para sacar el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces tenemos que retornar el área de ese círculo. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Retorno 3.1416 por, y entre paréntesis vamos a realizar la operación para sacar el radio al cuadrado del círculo. Entonces, self.radio al cuadrado. Aquí vamos a descomentar esta línea y esta otra. Vamos a poner área, círculo, y vamos a mandarle que el área es de 5 centímetros, por ejemplo. Aquí voy a hacer una variable que se va a hacer área es igual a c.area-círculo y como argumento estamos mandando 5. Y aquí voy a imprimir el área. Print área. Si guardo y vuelvo a ejecutar, aquí tengo un error. Olvidé poner los dos puntos. Voy a ponerlos. Voy a limpiar. Y voy a volver a ejecutar. Aquí tuve otro error. Porque este 5 va aquí arriba. Si guardo y vuelvo a ejecutar, aquí tengo otro error. Y es porque tengo estos paréntesis. Y como vemos, vamos a estar retornando un valor. Entonces este valor va a ser esta función. Voy a dejarlo así sin paréntesis. Y si vuelvo a ejecutar, ya me está devolviendo el área del círculo. ¿Y cómo funcionó? Primero definimos la función, la cual va a realizar la operación de multiplicar pi por el radio al cuadrado. Y self.radio lo recibimos aquí arriba. En la función init recibimos self y radio. Self.radio pasó a ser el valor que le mandamos. Y aquí únicamente estamos imprimiendo el valor que esto nos retornó. Para esto nos ayuda Property, para poder interactuar con los valores que nos devuelve una función y trabajar con ellos como si fuera una variable.